El libro del Apocalipsis es el último de los libros que conforman la colección de la Biblia. Y este libro es una esperanza para toda la humanidad. Es la revelación de lo que le espera al mundo en los últimos días y es la revelación para aquellos que siguen a Cristo, de que continuaremos junto a Él en lo que se viene, en el milenio, en la eternidad. Es la esperanza que tenemos todos los seres humanos a que nuestros días en este mundo, nuestro recorrido en este mundo no ha sido por gusto, no ha sido en vano. Tenemos la esperanza de que Cristo nos está esperando y eso lo revela el libro del Apocalipsis. Buenas noches, que el Señor te bendiga. El día de hoy estaremos analizando el mensaje que Jesús le dejó a las 7 iglesias por medio de Juan en el inicio de la era cristiana. Un mensaje que fue dado a las iglesias de Asia Menor en aquellos tiempos, pero que hasta el día de hoy ese mensaje es útil para nosotros los cristianos, para analizarnos, para evaluarnos, para ver cómo estamos con nuestra relación con Dios, para ver si todavía seguimos con la misma emoción con la que iniciamos en el camino del cristianismo, para ver si estamos desviados o nos hemos alejado del camino de Cristo, para ver si no hemos cambiado de doctrina. Así que te invito en este día, te invito en esta noche, a que pongas mucha atención en este mensaje y en el mensaje que Jesús le dejó a sus iglesias. Ese mensaje también es para nosotros, ese mensaje también es para ti. Pero antes de continuar, miremos qué es la iglesia. Se denomina iglesia al conjunto de seguidores unidos por la misma fe en Jesús y que siguen la misma doctrina de Cristo. La iglesia o la eclesia es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir de las costumbres del mundo. La iglesia no es un edificio físico, la iglesia es un grupo de personas. Es decir, tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia, la congregación es la iglesia. Estamos acostumbrados a escuchar frases tales como ¿a qué iglesia vas? O fuiste a aquella iglesia el domingo, fuiste a aquella iglesia la semana pasada, ¿a qué iglesia vas a ir la otra semana? Pero según la Biblia, nosotros los que hemos recibido a Cristo Jesús somos la iglesia. No es el edificio físico, no es la institución, no es la iglesia como ministerio. Somos nosotros los seguidores de Cristo en la iglesia. Somos parte de esa maravillosa e importante eclesia que Cristo ama. Somos el cuerpo de Cristo, somos sus hijos, somos la iglesia. Es decir, la iglesia de Jesucristo está en todo el mundo, en cualquier parte. Está en la ciudad, está en la aldea, porque donde hay congregación, allí habrá iglesia. Donde hay seguidores de Jesús, allí habrá iglesia. Donde haya hijos de Dios, allí habrá iglesia. Teniendo bien claro que el mensaje de Jesús no va a la iglesia como institución, no va a la iglesia como religión, que el mensaje de Jesús no va a la iglesia como el edificio físico, sino que va a la iglesia que eres tú, a la iglesia que soy yo, a la iglesia que es su congregación. Teniendo bien claro este punto, podemos continuar con el mensaje el día de hoy. El mensaje del libro del Apocalipsis a las 7 iglesias posee una gran riqueza espiritual, de cual podemos aprender en este día. Este mensaje no solo se limita a la iglesia de aquel tiempo, sino que en su mensaje encontramos grandes enseñanzas que nos hablan a nosotros, la iglesia del día de hoy, desde nuestras virtudes que poseemos como seguidores de Jesús hasta identificarnos con los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del versículo del 1 al 3, nos dice, aquí inicia el libro de la revelación o el libro del Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder.
Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. A él sea la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Apocalipsis capítulo 1 del versículo 1 al 11. Las 7 iglesias a las cuales se refiere el capítulo 1 del Apocalipsis eran 7 comunidades que estaban en el Asia Menor. Como vemos aquí en esta imagen, Juan estaba en la isla de Patmos, en Grecia, y envió cartas a todas las iglesias en esta ruta, o a todas las comunidades en esta ruta, empezando por Éfeso, seguido de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vamos a ver en el transcurso del mensaje del día de hoy cómo le envió una carta o un mensaje a cada comunidad, resaltando sus virtudes, elogiándolos, amonestándolos, resaltando sus faltas, sus fallas, y por último dándoles una promesa. Y también vamos a ver cómo en todo este periodo desde el año 0 que Jesús vino a la tierra hasta nuestros días, el año 2021, cómo estas iglesias se sitúan en el transcurso de la historia del cristianismo. Éfeso en los primeros años, Esmirna, Pérgamo, hasta llegar a la Odisea, que es la que estamos actualmente viviendo. El capítulo 1 del Apocalipsis nos dice que desde la isla de Patmos en Grecia, Jesús envió una carta con 7 mensajes a su pueblo. Si bien estos mensajes fueron entregados a la iglesia de aquella época, simbólicamente marcan la condición o estado de la iglesia a lo largo de la historia, es decir, desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días y el tiempo que falta para que Jesús regrese. Cuando empezamos a leer los mensajes de Jesús a las iglesias en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que cada mensaje tiene un orden, una estructura. Jesús empieza dirigiéndose a la iglesia por su nombre, luego se presenta como Jesús, seguidamente hace una evaluación de la iglesia, les muestra sus puntos fuertes, les muestra sus puntos débiles, les aconseja cómo salir de su falta o debilidad y finalmente hace un llamado a escuchar el mensaje del Espíritu Santo y las promesas para los vencedores. Jesús en su mensaje ofrece esperanza y atiende las necesidades de cada iglesia en su situación particular. Es decir, les menciona sus debilidades o faltas, pero al mismo tiempo les muestra el camino de retorno hacia Él. Así como amonestó a la iglesia de aquel tiempo, también lo hace para nosotros el día de hoy, mostrando nuestros errores y al mismo tiempo el camino a seguir para regresar a Él, el camino a seguir para alcanzar la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
¿Cuál es el mensaje que nos dejan estos primeros versículos que acabamos de ver? Que no todas las iglesias, es decir, que no todos los hijos de Dios tienen las mismas fortalezas y debilidades, pero que todos en algún momento nos vamos a volver débiles en algún sentido en nuestra vida cristiana. Todos en algún momento, por la misma naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, vamos a fallar, a desviarnos un poco de la fe, a permitir que otras doctrinas nos dominen, a quedarnos estancados y no avanzar en la fe. En algún momento nos podemos desviar, pero es ahí donde debe entrar nuestra madurez espiritual y estar conscientes que por ser seres humanos nos puede pasar, podemos fallar. Tenemos que ser humildes y reconocer que sin Cristo no podemos hacer nada. Tenemos que ser humildes y reconocer que podemos llegar a fallar porque somos seres humanos, porque el pecado habita dentro de nosotros. Entonces, la humildad nos hace poner los pies sobre la tierra y decir, todos los días puedo fallar, pero todos los días pedir al Espíritu Santo la guía para no fallar. Entonces, es ahí donde entra este versículo en Apocalipsis 3:21 que acabamos de leer. Al que venciere, o sea, al que resista, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, así como Jesús venció y se sentó con su Padre en su trono. El mensaje de Apocalipsis a todas las iglesias, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, es un mensaje bastante importante que nosotros como cristianos tenemos que poner en práctica. A Éfeso, Jesús le llamó la iglesia que trabaja arduamente en la obra de Dios, pero que dejó su primer amor. Esmirna, la iglesia perseguida que sufrió pobreza y martirio. Pérgamo, la iglesia que estaba situada donde Satanás tenía su trono en una ciudad idólatra, la cual se había corrompido con la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Tiatira, la iglesia que fornicó con la profetisa Jezabel. Sardis, la iglesia que tiene nombre que vive pero está muerta. Filadelfia, la iglesia del amor fraternal que soporta pacientemente. Laodicea, la iglesia tibia, cuya fe no era ni fría ni caliente. Aquí nosotros ya entrando en el mensaje, ya viendo cómo se va estructurando el mensaje a las iglesias, podemos ir autoanalizándolos, autoevaluándonos y decir, ¿en qué iglesia estoy? ¿En la iglesia de Éfeso? ¿En la iglesia de Esmirna? ¿En la iglesia de Pérgamo? ¿En la iglesia de Tiatira? ¿En la iglesia de Sardis? ¿En la iglesia de Filadelfia? ¿O estoy en la iglesia de Laodicea? Este mensaje es bien importante para que, como dijimos al inicio, nos autoanalicemos, nos autoevaluemos y digamos dónde estamos y qué tenemos que mejorar para poder alcanzar la promesa de la vida eterna. Entonces vamos a pasar al primer mensaje, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2 del 1 al 7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis le menciona ángeles. Cuando dice escribe al ángel, se está refiriendo al líder de la iglesia de Éfeso, es decir, al pastor de la iglesia de Éfeso. Escribe al líder de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha es Jesús y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. El candelabro de oro significa la iglesia. 7 iglesias, 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco.
El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida. Éfeso fue una ciudad estratégica desde el punto de vista comercial. Era tan importante como Alejandría en Egipto y Antioquía en Siria, como puerto marítimo. Se situaba en la parte más alejada del oeste de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. El puerto más importante en el mar Egeo, en la ruta principal entre Roma y el este. La primera iglesia a la cual el Señor se dirige en el libro del Apocalipsis es a la iglesia de Éfeso, y su mensaje va con elogios, resaltando sus fortalezas, pero también diciéndoles sus faltas y debilidades. Por ser un punto comercial, por ser un puerto marítimo, tenía mucha circulación de gente con otras creencias. Pablo ministró en Éfeso. Pablo hizo una carta a los efesios también. Él ministró en Éfeso por 3 años y advirtió a los pobladores que falsos maestros tratarían de apartar de la fe en Cristo a la gente. Los falsos maestros llegaron a causar problemas en la iglesia de Éfeso, pero la iglesia los resistió, la iglesia los rechazó, la iglesia los reconoció. Esta iglesia había llegado a ser una iglesia grande, pero también se volvió orgullosa. Y el mensaje de Jesús en Apocalipsis habría de recordarles que Él es la única cabeza del cuerpo de la iglesia. En este periodo, la iglesia se reconoció por su arduo trabajo y paciencia, por no tolerar a los falsos apóstoles, a los falsos maestros. Sin embargo, el Señor les recrimina por haber perdido a su primer amor. La iglesia estaba atravesando por divisiones, apostasía y enfriamiento espiritual, consecuencias que podríamos atribuírselas a dejar el primer amor, o sea, a Jesús. Se desviaron del objetivo principal del cristianismo, alejarse de la doctrina de Jesús. Se enfriaron espiritualmente, dejaron que otras creencias entraran a ellos, dejaron que la apostasía entrara a ellos. Entonces, por eso Jesucristo los amonesta y les dice que había dejado la ilusión del primer amor, o sea, el amor hacia Él. El que Jesucristo quite el candelero de su lugar puede significar el dejar de ser una iglesia eficiente. Así como los candeleros de 7 brazos del templo daban luz a los sacerdotes, las iglesias debían dar luz a su congregación y también a comunidades vecinas. Jesucristo les advirtió que sus luces podrían apagarse. Más aún, Él mismo puede apagar cualquier luz que no cumpla con su propósito, cualquier luz que se haya alejado de la doctrina de Cristo. Si en tu iglesia, si en tu institución como iglesia, si tú como iglesia has permitido que otra doctrina entre, que sea aparte de la doctrina de Jesús, que es la muerte, resurrección y que Jesús vino a pagar por nuestros pecados, y tú has permitido que se adoren a otras personas, que se tengan ídolos, te has alejado de la doctrina de Cristo. La iglesia tenía que arrepentirse de sus pecados. Cuando vamos a participar en algo que sabemos que es malo, usamos excusas para justificar nuestra conducta. Decimos que no es tan malo como parece o que no dañará nuestra fe. La iglesia de Éfeso ya había dejado a su primer amor. Por medio de Juan, Jesucristo elogia a la iglesia de Éfeso por aborrecer las obras perversas de los nicolaitas. No a las personas, sino que a su conducta pecaminosa. Dios no tolera el pecado y espera que nosotros nos opongamos también al pecado, así como Éfeso se opuso a los nicolaitas. Los nicolaitas eran hombres falsos y turbadores que ministraban doctrinas falsas con comidas sacrificadas
para los ídolos. En la iglesia de Éfeso no soportaba a estas personas, los había detectado como falsos maestros, como falsos apóstoles. El mundo necesita cristianos que defiendan la verdad de Dios y que conduzcan a la gente hacia la vida recta. Vencer significa ser victoriosos al creer en Cristo, perseverar, permanecer fiel y vivir como uno que sigue a Cristo. El vivir así trae consigo grandes recompensas. Continuando, ahora vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno en la segunda muerte. La segunda iglesia a la cual el Señor dirige su mensaje es a la iglesia de Esmirna, la cual tiene un contenido que algunos ven como un anuncio profético de lo que pasó en el periodo histórico de la iglesia primitiva. Se conoce como la iglesia primitiva al periodo comprendido entre el año 100 después de Cristo, donde se destacan las 10 persecuciones crueles que los emperadores romanos desataron sobre la iglesia hasta que el emperador Constantino les puso fin con el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Y al leer el mensaje exclusivo para esta iglesia, vemos que coincide con dicho periodo histórico. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, les dijo Jesús. Esmirna era una ciudad hermosa y rica, pero también un centro de culto obligatorio al emperador. Negarse a cumplir con este mandato podía meter en problemas a la gente. Podrían tener problemas legales, los perseguían e incluso los martirizaban, los volvían mártires, los mataban. El mensaje se aplica proféticamente a la iglesia de la era posapostólica, cuando el imperio romano persiguió a los cristianos. Los 10 días de Apocalipsis 2:10 señalaban los 10 años de persecución que fueron aproximadamente en el inicio del año 300, del 303 al 313 después de Cristo, antes de que se otorgara la libertad religiosa a los cristianos, es decir, antes de que se formara oficialmente la Iglesia Católica por Constantino. La ciudad de Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso. Se le llamaba Puerto de Asia porque tenía un puerto excelente sobre el mar Egeo. La iglesia de esta ciudad luchaba contra dos fuerzas enemigas, una población judía que está en contra del cristianismo y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración del emperador. La persecución y el sufrimiento eran inevitables para los cristianos en este ambiente. Si no los perseguían los judíos, los perseguían los romanos. Entonces ellos tendrían que andar escondiéndose para poder tener libertad de creencia. Toda persecución viene de Satanás, no de parte de Dios. Satanás, el diablo, hizo, hace y hará que los creyentes sean encarcelados e incluso asesinados. Pero los creyentes no deben temer a la muerte. Nosotros, los cristianos, no debemos temer a la muerte, porque ese resultado solo será la obtención de la corona de la vida. Satanás podrá dañar nuestros cuerpos mortales, pero no puede causar ningún daño espiritual si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos con fidelidad, así como se mantuvo esta iglesia de Esmirna. El dolor es parte de la vida. Nunca es agradable sufrir.
sin que importe cuál sea la causa. Jesucristo elogió a la iglesia de Esmirna por su fe en medio del sufrimiento. Luego los animó a tener en mente que no tienen por qué temer al futuro si permanecen fieles. Si estás en tiempos difíciles, si estás en situación difícil, si estás en una situación negativa en este momento, no permitas que esa situación te aparte de Dios. Es más, confía en Dios y recuerda que su recompensa es eterna. Recuerda que su recompensa viene de arriba, que su recompensa es celestial. El mensaje a la iglesia de Esmirna es que debemos permanecer fieles a pesar de nuestro sufrimiento, porque Dios está en control de la situación y sus promesas son verdaderas. Jesucristo nunca ha dicho que al serle fiel evitaremos problemas, sufrimiento, persecuciones. Más bien, debemos serle fiel a Él en nuestros sufrimientos. Solo así, nuestra fe resultará fiel y verdadera, porque ahí nos prueba que a pesar de que estemos pasando situaciones negativas, que estemos esperando la respuesta, que estemos esperando la promesa, nos vamos a mantener fieles, nos vamos a permanecer fieles cuando mantenemos la mirada en Cristo y en sus promesas presentes y futuras. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, del versículo 2 al 17 dice: escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a comer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. La ciudad de Pérgamo estaba construida sobre una colina de unos 330 metros de altura. Era una ciudad moderna, un centro de la cultura griega y la educación, con una biblioteca con miles de libros. Pero también era el centro de 4 sectas que rivalizaban con Éfeso en su adoración hacia ídolos. El dios principal de la ciudad estaba simbolizado por una serpiente, y a ese dios se le consideraba el dios de la sanidad. La gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad de parte de ese dios. Pérgamo tenía leyes de culto obligatorio al emperador, como en Esmirna. Por eso el texto dice que los cristianos de Pérgamo vivían donde mora Satanás y donde estaba su trono. Es decir, en ese tiempo la ley era que todo ciudadano de Pérgamo tenía que adorar al emperador. Por eso todo cristiano tenía que andarse escondiendo para adorar a Cristo. Los cristianos de Pérgamo enfrentaban tentaciones externas e internas en la iglesia. Si bien la mayoría permaneció fiel, algunos se mezclaban con doctrinas paganas para evitar la persecución. La única solución que Jesús puede ofrecer a Pérgamo es: arrepiéntete. Si bien permanecieron fieles, la decadencia espiritual y la apostasía crecieron rápidamente. Se mezclaron con las otras doctrinas y, por supuesto, por miedo a que el gobierno les hiciera algo, empezaron a participar en estas prácticas paganas que no eran cristianas. Entonces se mezclaron. No era fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían gran presión para acomodar o abandonar su fe. El acomodarse puede definirse como mezclar doctrinas de dos creencias diferentes o ceder a tu primer amor.
Es importante cooperar con la gente tanto como podamos, pero también hay que rechazar toda lealtad. Hay que rechazar todo compañerismo o participación que pudiera conducirnos a prácticas de otras doctrinas, a prácticas inmorales. El maná escondido es el alimento espiritual que recibirán los creyentes fieles. Jesucristo, como el pan vivo, da el alimento espiritual al que satisface nuestra hambre. Dios nos dará un nuevo nombre y un nuevo corazón y nos lo dará escrito en una piedra que llevará escrito nuestro nombre como creyentes en Cristo. Las piedras son la evidencia de que una persona ha sido aceptada por Dios y declarada apta para recibir la vida eterna. El siguiente mensaje es a la iglesia de Tiatira. En el libro de Apocalipsis del capítulo 2, del versículo 18 al 25. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer fornicaciones y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Tiatira era un centro laboral con muchos gremios que se dedicaban a la confección de ropa, tintorería, alfarería. Lidia, la primera convertida de Pablo en Filipos, era una comerciante de Tiatira. La ciudad era esencialmente secular. No tenían religión, no tenían culto preferido. Los creyentes de Tiatira fueron felicitados por Jesús por sus buenas obras. Al igual que la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira se vio presionada a vivir en el ambiente, en el entorno pagano. El nombre Jezabel se refiere a la esposa del rey Acab, que condujo a Israel a ser apóstatas en el pasado. En el libro de Reyes lo vemos. Jesús la describe a Jezabel como espiritualmente inmoral. Es decir, se dejaron seducir por la inmoralidad de Jezabel. No es que una mujer haya dado prácticas en la iglesia físicamente. Jesús al mencionar a Jezabel está mencionando a inmoralidades espirituales. Se está refiriendo a que la iglesia permitió que otra doctrina inmoral para Jesús, una doctrina espiritualmente inmoral, entrara a la doctrina de Cristo y se mezclara, se contaminara. Los que empeñaban la verdad y adoptaban ideas y prácticas paganas impuras cometían adulterio espiritual con ella. Es decir, Jesús estaba prácticamente diciéndole a la iglesia de Pérgamo que se había fornicado espiritualmente al dejar que otra doctrina entrara a la iglesia de Cristo. El peligro no venía de afuera de la iglesia, sino que estaba allí adentro, es decir, de su doctrina contaminada. La tradición había reemplazado la Biblia. Un sacerdote humano y las reliquias sagradas reemplazaron al sacerdote de Cristo. Es decir, se volcaron a poner la atención sobre la persona, sobre el líder, sobre el sacerdote, y dejaron a un lado el sacerdocio de Cristo. Y las obras las empezaron a considerar como medios de salvación.
Ya no era por fe, ya no era por gracia, sino que era por obras. Los que no aceptaban las influencias de la doctrina inmoral sufrían persecución e incluso la muerte. Es decir, los que no se adaptaban a esa nueva religión que habían formado por dejarse seducir por Jezabel, que es la inmoralidad espiritual, eran perseguidos, incluso eran asesinados. Jezabel no tenía deseo de arrepentirse, es decir, la nueva doctrina cristiana, la nueva doctrina ya mezclada con inmoralidad sexual. Arrepentirse significa cambiar de actitud, dejar de hacer lo que uno quiere para hacer la voluntad de Dios, abandonar el pecado y sus consecuencias desastrosas en búsqueda de la vida eterna. En su misericordia, Dios nos ha dado un tiempo para que decidamos de irlo. Solo nuestra necedad se interpone en el camino. No podemos escondernos de Cristo. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente, pero todavía nos ama, todavía nos espera, todavía te espera. Las profundidades de Satanás, dice el texto en este pasaje. Esas eran las enseñanzas falsas que impartían los herejes o la perspectiva secreta de los llamados creyentes que garantizaban una vida espiritual con doctrinas que no son de Cristo. Debemos evaluar y analizar muy bien lo que nos están enseñando, porque puede ser que nos estén enseñando una doctrina inmoral, una doctrina contaminada, mezclada con doctrinas humanas, una doctrina que nos aparte de la Biblia, de la comunión con los hermanos o de la fe en Jesús. Tú como iglesia individual, tienes toda la obligación de analizar si tu congregación no está contaminada con otras doctrinas que no son de Cristo. El mensaje a la iglesia de Sardis. El quinto mensaje que encontramos en el libro de Apocalipsis a las iglesias es el mensaje a Sardis. En capítulo 3, en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 6 nos dice: escribe al líder de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, o sea, Jesucristo. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El problema en la iglesia de Sardis no era la herejía, sino la muerte espiritual. O sea, se habían, por decirlo así, enfriado, se habían estancado. Más allá de su reputación de ser activa, Sardis estaba llena de pecado. Sus obras eran malas y sus ropas estaban manchadas. El Espíritu no tenía palabras de elogio para esta iglesia que parecía tan buena por fuera, pero estaba tan corrupta por dentro. ¿Cuántos ministerios, cuántas iglesias parecen buenas por fuera, pero no sabemos cómo están por dentro de corruptos? Si bien Jesús reconoce que algunos cristianos de Sardis son fieles, en su mayoría están espiritualmente muertos. No se acusa a la iglesia de Sardis de ningún pecado abierto ni de apostasía como a las de Pérgamo y Tiatira, sino de dejadez espiritual. El mensaje a la iglesia de Sardis se aplica proféticamente a la situación espiritual de los protestantes en el periodo posterior a la Reforma, aproximadamente entre el año 1500 a 1800. Al mismo tiempo que la iglesia protestante recientemente fue fundada, se iba formando y se volvía más formal institucionalmente.
también se iba alejando del mensaje en la gracia salvadora del Evangelio y del compromiso con Cristo. Es decir, así como iba creciendo, así como se iba formando, así como se iba volviendo una gran institución la iglesia protestante, cuando se separó de la católica, así como iba ganando más seguidores, al mismo tiempo se iba alejando del mensaje de la gracia salvadora del Evangelio y del compromiso con Cristo. Se empezaron a dar lugar a argumentos de filosofía. La iglesia de este periodo, aunque parecía estar viva, se empezó a morir espiritualmente. ¿Y tu iglesia está viva espiritualmente? La carta también se aplica a todas las generaciones de cristianos. Hay cristianos que siempre hablan en términos gloriosos de su antigüedad, de su antigua fidelidad hacia Cristo, los logros que han obtenido, las cosas que han hecho, cómo han salvado gente, cómo han ganado almas para Cristo, en todas las glorias y victorias que han logrado. Pero el Evangelio es vida y no tienen mucho para compartir sobre su experiencia actual con Cristo. Su religión es nominal, carecen de la verdadera religión del corazón y de un auténtico compromiso con el Evangelio. Es decir, cuando uno inicia en el cristianismo, inicia con toda la fuerza, con todo el ímpetu, con todas las ganas del primer amor. Y llegamos a estar en un nivel. Pero al estar en ese nivel, nos tenemos que mantener en ese nivel. Si empezamos dando mensajes del Evangelio, si empezamos predicando su palabra, si empezamos hablándole a todo el mundo de Jesús, tenemos que seguir hablando de Jesús. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir impartiendo la palabra de Dios. Porque entonces, si subimos con muchas ganas al inicio, pero después nos estancamos espiritualmente, caemos. Y es como que nuevamente estuviéramos en cero. Por eso nos invita este mensaje a que nos mantengamos arriba, nos mantengamos ahí compartiendo el mensaje y, si es posible, seguir subiendo de niveles en la fe. Jesús anima a la iglesia de Sardis a obedecer la verdad cristiana que había oído cuando creyó en Cristo, es decir, a volver a los fundamentos de la fe, es decir, a no alejarse de la doctrina de Cristo. Es importante crecer en nuestro conocimiento del Señor, profundizar nuestra comprensión mediante un estudio teológico. Pero, por mucho que aprendamos, nunca debemos abandonar las verdades fundamentales acerca de Jesucristo. Él siempre será el Hijo de Dios y su sacrificio por nuestros pecados es para siempre. Cristo promete honor futuro y vida eterna a quienes se mantienen firmes en su fe. Los nombres de todos los creyentes están registrados en el libro de la vida. Este libro simboliza que Dios conoce a quienes le pertenecen. El sexto mensaje fue realizado a la iglesia de Filadelfia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 7 a 12 dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. La sexta iglesia a la que Jesús se dirigió fue Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. La ciudad estaba ubicada en un camino comercial del imperio y servía como entrada o puerta de acceso a una tierra extensa, o sea, grande y fértil. Las excavaciones que se hicieron por arqueólogos
en el tiempo ya presente, indican que esta iglesia era un centro al que la gente acudía en busca de salud y curación. Cuando la ciudad temblaba debido a los terremotos frecuentes, sus habitantes se trasladaban al campo y vivían en refugios humildes. La llave de David representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia su reino futuro. Después que se abre, nadie le puede cerrar. Está asegurada la salvación. Una vez que se cierra, nadie la puede abrir. El juicio es seguro. Los cristianos tienen diferentes dones, talentos, experiencias y niveles de madurez. Dios no espera que todos seamos iguales. Cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su temperamento, cada quien tiene su carácter. Pero sí está a la expectativa, o sea, Jesús está a la expectativa de que usemos nuestros dones para Él. En su mensaje, Jesús elogia a los de Filadelfia por su esfuerzo por obedecer y los anima a que retengan con firmeza lo que tienen. Tú podrías ser un creyente nuevo y sentir que tu fe y fortaleza espiritual son pequeñas. No importa. Usa lo que tengas para vivir por Cristo y Dios te reconocerá. Por ahí, por el año 1800, el mensaje de la venida de Cristo se proclamó en muchas partes del mundo. Se destapó ese mensaje de que Cristo estaba pronto a venir. Hubo un avivamiento como nunca antes lo hubo, y el mensaje se expandió mucho más rápido que en cualquier época. La promesa de escribir el nombre de Dios sobre los vencedores indica que el carácter de Dios se percibirá en su pueblo. Es decir, ya todos percibimos que estamos cerca de la segunda venida. El mensaje de Cristo promete preparar a su pueblo para ese gran acontecimiento, perdonando sus pecados y escribiendo su ley en su corazón. Es tan importante como el mensaje de que Cristo viene pronto. El último mensaje que encontramos es a la iglesia de Laodicea. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 22 dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Por tanto, no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras de tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea era la ciudad más poderosa y rica de las 7 que habían en Asia. Se le conocía por su banca industrial, la manufactura de lana y la escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos. Pero la ciudad siempre tuvo un problema con el suministro de agua. Invirtieron en muchos proyectos de ampliación de tubería de agua, y en uno de esos proyectos construyeron un acueducto para transportar agua a las ciudades de manantiales de agua caliente. Pero cuando el agua llegaba desde donde estaba el manantial de agua caliente, desde que salía del manantial y lo transportaban por el acueducto y llegaba hasta la ciudad, el agua ya no llegaba ni fría ni caliente, sino que tibia. Miren cómo Jesús adapta su mensaje a lo que se está viviendo en cada entorno, en cada ambiente. Por eso Jesús adapta el mensaje para nuestra vida, para tu vida. Lo va a adaptar a tu situación, a tu entorno. Este es un ejemplo de cómo adaptó el mensaje a la Odisea, sabiendo que ellos tenían un problema con el agua y que cuando el agua llegaba a sus casas
no llegaba ni fría ni caliente, sino que tibia. La iglesia había llegado a ser tan simple como el agua tibia que llegaba a la ciudad. La iglesia de la Odisea se había vuelto tibia y por lo tanto era desagradable y repugnante ante los ojos de Jesús. Los creyentes no adoptaban una posición firme. La indiferencia los había conducido al estancamiento espiritual. Al dejar de hacer algo por Cristo, la iglesia se había endurecido y estaba satisfecha de sí misma, estaba destruyéndose. No hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre que es autosuficiente. A veces empezamos a seguir a Jesús, empezamos a ir a una congregación, empezamos a formar parte de un equipo de servicio, pero ahí nos quedamos. Hay gente que pasa hasta 30 o 40 años en una congregación y nunca se animan a dar el paso a servir a Dios, cuando la Biblia misma nos dice que tenemos que predicar la palabra de Dios, que tenemos que dar servicio. A eso se refiere con que no somos ni fríos ni calientes, sino que tibios. No te conformes con seguir a Dios a medias. Permite que Cristo avive tu fe y ponela en acción. Algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales era indicio de la bendición espiritual de Dios. La Odisea era una ciudad rica y la iglesia también lo era, también una iglesia rica. Pero lo que la iglesia pudo ver y comprar llegó a ser más valioso para ellos que lo que no se ve y es eterno. O sea, pusieron su mirada en las supuestas bendiciones de Dios y alejaron su mirada de Cristo. Se volvieron tibios. La riqueza, el lujo y la comodidad puede convertirnos en personas confiadas y satisfechas de nosotros mismos. O sea, cuando tenemos dinero, cuando tenemos lujos, cuando tenemos comodidades, cuando estamos viviendo bien, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. O somos robots, vamos a la iglesia todos los domingos, vamos a la congregación todos los domingos, pero hasta ahí. Pues somos robots de iglesia domingos, pero de lunes a sábado hacemos de todo, fallamos de cualquier forma. Entonces le ponemos más atención a los bienes que podemos llegar a tener y no tenemos nada si no poseemos una revelación vital con Cristo. En lugar de concentrarnos en la comodidad y el lujo, tenemos que empezar a buscar la verdadera riqueza, que es Cristo Jesús. Jesús les estaba mostrando a la iglesia de la Odisea que los verdaderos valores no radican en los bienes materiales, sino en una buena relación con nuestro Padre. Sus posiciones y logros no tenían valor o no tienen valor para Jesús comparados con el futuro eterno del reino de Cristo. Dios castigaría a esta iglesia tibia a menos que se apartara de su indiferencia y se volviera a Él. Su propósito al disciplinar no es castigar, sino atraer a la gente hacia Él. Eso es lo que hace Dios, atraernos hacia Él. No es que nos esté castigando, nos está disciplinando para que nosotros volteemos a verlo. ¿Y tú eres tibio en tu relación con Dios? Tal vez Dios te discipline para ayudarte a salir del estancamiento espiritual en el que estás, pero lo hará porque te ama. Pero la buena noticia es que puedes evitar la disciplina de Dios, buscándole una vez más mediante la confesión, la oración, la adoración y estudiando su palabra. Jesús no reprendió a los cristianos de la Odisea por ningún pecado grave, ninguna herejía, ni alguna apostasía como en las otras iglesias. Su problema era la complacencia que conduce al estancamiento espiritual. El problema de ellos era el ego que tenían, el orgullo que tenían por las posiciones, por lo material, por el dinero, por los bienes que tenían. Ellos decían ser ricos y sin necesidad de nada. O sea, no necesitaban a Dios porque eran ricos. Sin embargo, eran pobres, desnudos y ciegos ante su condición espiritual. La iglesia de la Odisea simboliza la condición espiritual de la iglesia de Dios
al acercarse el fin de la historia de esta tierra. Es decir, la iglesia de la Odisea es la iglesia que estamos viviendo en nuestro tiempo, en el año 2021. Es la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea. Nos hemos olvidado de Dios, estamos poniendo toda nuestra atención en los bienes, en los logros, en los títulos académicos, en lograr, en construir una casa, en comprar un carro, en viajar. Esa es la iglesia de nuestros tiempos. Pero nos estamos olvidando que la verdadera condición es nuestra relación con Cristo Jesús. Por supuesto, es importante el dinero, es importante llegar a tener dinero, porque de esa forma es como vivimos en la tierra. Es importante viajar, es importante conocer, es importante tener cosas. Es importante poder llegar a ser millonario, rico. Eso no es pecado. El pecado es poner estas cosas más arriba que nuestra relación con Dios. Es decir, podemos llegar a tener de todo en la vida, bienes materiales, etcétera, etcétera, pero que eso quede abajo de Cristo Jesús. O sea, que nuestra importancia sea en primer lugar Cristo Jesús y en segundo lugar lo demás. Pero la iglesia de la Odisea estaba al revés. Como tenían todo bienes materiales, su relación con Cristo Jesús estaba de un lado. Pero Jesús siempre les aseguró a la Odisea que los amaba. Los llamó a arrepentirse. Concluyó su llamado describiéndose como parado en la puerta, tocando y suplicando que lo dejen entrar. Así está ahora, tocando la puerta. Por medio de este mensaje, si tú todavía no tienes una relación con Cristo, te está tocando la puerta ahorita y te está diciendo que a todos los que abren la puerta y lo dejen entrar, se les promete una cena íntima con Él y finalmente que van a reinar con Él allá arriba en su trono. Los 7 mensajes a las iglesias muestran una decadencia espiritual en ellas. La iglesia de Éfeso todavía era fiel, aunque había perdido su primer amor. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia, aunque no en su totalidad, algunos miembros eran fieles. Pérgamo y Teatira se contaminaron cada vez más hasta que la inmensa mayoría apostató, se desvió totalmente de la fe pura que dejaron los apóstoles. La iglesia de Sardis estaba en una condición muy grave. La mayoría de miembros en esta iglesia no estaba en armonía con el Evangelio, mientras que Filadelfia representaba a unos pocos fieles. La condición de la iglesia de la Odisea era tal que no había nada bueno que decir acerca de esa iglesia. Al concluir cada mensaje, Jesús hizo promesas a los que aceptaban sus consejos. Sin embargo, se puede observar que, junto con la decadencia espiritual de las iglesias, hay un aumento en las promesas dadas. A Éfeso, a quien Jesús le da el primer mensaje, recibe solo una promesa. A medida que cada iglesia sigue la tendencia espiritual descendente, recibe más promesas que la anterior. Finalmente, la iglesia de la Odisea, si bien recibe una sola promesa, esta es la mayor, la de compartir el trono con Jesús. El mensaje a las iglesias también puede ser visto de forma profética, es decir, cómo las iglesias, podemos situar a cada iglesia en los años, desde el año 0 hasta el año 2021 o hasta el año 2030. Y es así como vemos que Éfeso fue la iglesia en el periodo comprendido desde que se fue Jesús hasta que murió el último apóstol, o sea, Juan. Esmirna es la iglesia que estaba desde el año 100 hasta el año 323, es decir, desde el año 100, cuando la iglesia empezó a ser perseguida, cuando empezaron a ser asesinados
todos aquellos que creían en Cristo, hasta que se convirtió Constantino y formó la Iglesia Católica. La iglesia de Pérgamo, que fue la iglesia desde el año 323 hasta el 538. La iglesia de Tiatira desde 538 hasta el año 1517 hasta la reforma de Lutero. Es decir, que cuando se creó la iglesia protestante, la iglesia de Sardis desde el 1500 hasta el 1800. Esta fue una iglesia cuando empezó la iglesia protestante y se fue desviando en el camino también. La iglesia de Filadelfia, cuando se creó el avivamiento en el año 1800. Se creó este avivamiento donde se le llamó la iglesia misionera, donde empezó realmente nuestra época. Y la Odisea, que a partir del año 1844 hasta nuestros días. Así podemos situar a estas iglesias en el contorno profético histórico. Este cuadro es un resumen de todo lo que hemos visto en esta noche. Tenemos a las 7 iglesias, tenemos una columna de elogios, una de amonestaciones y una de promesas. Éfeso. El elogio que recibió fue la iglesia que trabaja arduamente y con perseverancia en la obra de Dios, pero dejó a su primer amor. La promesa que le dio Jesús a Éfeso: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esmirna, la iglesia perseguida que sufrió pobreza y martirio. Esmirna no tuvo amonestación, pero tuvo la promesa de que no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pérgamo, la iglesia que guarda fielmente el nombre de Jesús y que no negó su fe, pero se contaminó con prácticas de idolatría. La promesa: al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Tiatira, la iglesia con obras, amor, fe, servicio y perseverancia. Fue amonestada. Se dejaron influenciar por doctrinas que no eran de Cristo, con un adulterio espiritual. La promesa: al vencedor se le promete verdadera autoridad emanada de Jesucristo. Sardis, elogio, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Amonestación, se estancaron en su relación con Jesús, cayeron en una zona de confort. Promesa: el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Filadelfia, elogio, la iglesia del amor fraternal que soporta pacientemente. Amonestación, no tiene. Promesas: al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. La Odisea no tiene elogio. Es una iglesia tibia, cuya fe no es fría ni caliente. Promesa: ya estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Interesante el cuadro que acabamos de ver. Eso nos abre el panorama, nos abre la mente y nos lleva a la conclusión. No existe una iglesia única. No existe la verdadera iglesia única, que solo por medio de esa iglesia podemos llegar a Jesús. No existe. Jesús no dejó una institución, no dejó una iglesia como institución. Dejó una iglesia que somos nosotros los seguidores de Jesús. Que somos nosotros, que eres tú, que eres yo,
que es el que está en Europa, que es el que está en Corea, que es el que está en Argentina, que es el que está en México, que es el que está en Estados Unidos, que es el que está en cada parte del mundo y que lo sigue, es su Hijo. Por lo tanto, todo aquel que acepta a Jesús en su corazón es la iglesia. No es la institución, no es la casa física, no es el ministerio, no es la tradicional, no es la iglesia que está en Roma. Jesús no dejó una iglesia establecida. Dejó la iglesia que somos nosotros sus hijos. Y en el cuadro anterior podemos darnos cuenta de que existían en ese tiempo y proféticamente lo hemos alargado desde el año 0 hasta el año 2030, 7 tipos de iglesias a los cuales Jesús envió su mensaje, con 7 elogios, con 7 amonestaciones y con 7 promesas. Para que nos diéramos cuenta ahora de cómo Jesús elogia a su iglesia y cómo también amonesta las faltas y fallas. A Éfeso le dijo que era una iglesia que trabajaba arduamente y con perseverancia en la obra de Dios. A Esmirna, la iglesia perseguida, que sufría pobreza y martirio. A Pérgamo, una iglesia que guardaba fielmente su nombre y que no negaba su fe. Tiatira, la iglesia con obras, amor, fe, servicio y perseverancia. Sardis, la iglesia que no se mancha, que no se deja corromper, que no se contamina con otras fe. Filadelfia, la iglesia fiel, amor fraternal, que soporta y espera pacientemente. Pero también estas 7 iglesias tenían debilidades. Éfeso había dejado su primer amor, se había desviado de Jesús. Pérgamo se había contaminado con otras prácticas de idolatría. Tiatira se había dejado influenciar también por doctrinas que no eran de Jesús. Había dejado que otras doctrinas entraran al cristianismo cometiendo adulterio espiritual. Sardis se habían estancado, no habían caminado, se habían caído en una zona de confort. Y la Odisea, que no era ni tibia, que no era ni fría ni caliente, no que era tibia. ¿En qué iglesia te encuentras? ¿Ya dejaste tu primer amor? ¿Te contaminaste con otras doctrinas que no son de Cristo? ¿Estás adorando ídolos en tu congregación? ¿Te has dejado influenciar con doctrinas que no son de Cristo y por lo tanto estás cometiendo adulterio espiritual? ¿O estás estancado? ¿Te quedaste en una zona de confort y ya no avanzaste? ¿Ya no seguiste sirviendo a Dios? ¿Ya no implementaste nuevas estrategias para dar a conocer la palabra de Dios? ¿Eres un cristiano que llevas 30, 40 años en la iglesia, pero que nunca has dado servicio? ¿Que nunca has compartido la palabra de Dios? ¿Nunca has ayudado al prójimo? ¿Nunca has dado una charla? ¿Nunca has dado un mensajito? ¿Nunca has enviado un texto, una imagen? ¿O eres ni frío ni caliente? ¿Le has puesto más atención a tus bienes materiales que a Dios? En esta noche, pues, ese es el objetivo de este mensaje, que nos autoanalicemos y que miremos dónde estamos. Si vamos bien, si nos hemos desviado, si es importante regresar y retomar el camino. Si ya no está sirviendo, pues empezar a hacerlo nuevamente. Ese es el mensaje. Y Jesús te va a prometer siempre que si retomas
el camino, si te arrepientes, que si vences, Él te dará de comer del árbol de la vida. No sufrirás ningún daño por parte de la muerte segunda. Te dará a comer del maná y te dará una piedrecita blanca con tu nombre. Guardará tus obras hasta el fin y te dará autoridad sobre las naciones y te dará la estrella de la mañana. Serás vestido de ropas blancas y no borrará tu nombre del libro de la vida. Además, te confesará delante de su Padre y de sus ángeles. Te hará columna del santuario de Dios y estarás siempre con Él. Y tendrás el nombre de Dios escrito en ti. Te sentarás con Él en su trono, porque Él ha vencido y espera que tú venzas también. Te deseo una feliz noche. Ha sido un placer poder impartir el mensaje en esta noche. Espero que te sirva por si estabas estancado espiritualmente, pues poder retomar. Te invito a leer en capítulo 1, 2 y 3 del Apocalipsis. Ahí está el mensaje a las iglesias para que lo estudies, para que lo analices, para que te puedas situar dónde estás ahorita, en qué iglesia estás, en qué parte estás, y por supuesto que puedas retomar el camino, que puedas decir: aquí voy, he vuelto, por lo tanto voy a vencer, y si venzo me voy a sentar al lado de Jesús en el trono. Que tengas feliz noche. Dios te bendiga. Bendiciones.